Queridos amigos, dueños o futuros dueños de Kikikle, seguro que conoces al 100% las diferencias entre la versión china y la versión internacional con cadena. ¿Cuál es la mejor opción para comprar? Ven conmigo a mi garaje, Pimp My Kikikle y lo descubrirás. Se me olvidó, mantente conectado, luego veremos algunos accesorios adicionales para nuestras amadas bicicletas. Comencemos con una breve noticia, que quizás ya haya escuchado, leído o visto. Parece que está llegando al mercado europeo, precisamente a las tiendas Xiaomi, la versión internacional de Kikikle, a un precio, al menos como se ve en las fotos, de 899 euros. Veremos si esto realmente es. Pero volvamos a nosotros. Diferencias. Nada de eso. Como se ve en el vídeo, son prácticamente idénticos. Llamarlos gemelos es reductivo. ¿Qué es diferente? Sí, ligeramente la altura entre los dos, tal vez, pero solo un poco. Obviamente estoy bromeando. Este es un montaje lúdico, que diseñé para la introducción. Ahora volvámonos serios, y comencemos de nuevo con las diferencias. Ambos están cerrados de la misma manera, y hasta aquí estamos. E incluso si a primera vista se ven iguales, piensan que ambos tienen dos ruedas cada uno. Después de todo, es la misma bicicleta, pero mirándola de cerca, hay muchas diferencias. La primera diferencia, la más visible de estas dos imágenes es la altura. Ambos voluntariamente se han fijado en la máxima excursión posible, precisamente para resaltar la altura de los dos. Obviamente lo más alto es lo internacional. Demos un paso atrás con esta pequeña premisa. Stop. Solo haz la pregunta, ¿mejor EF1 o TDR01Z? No tiene sentido. Ambos son EF1, y ambos son TDR01Z. Una vez que haya aprendido esto, continuemos con la lectura de las dos etiquetas diferentes. Mismo voltaje para la batería, 36 voltios 42 voltios. La versión china presenta el Bluetooth disponible, la versión internacional no está activa, pero puede reactivarlo con el clip especial. Dejo el vídeo aquí en la parte superior derecha para los interesados. Otra diferencia está en el símbolo C, no entendí si significa China Sport. En cualquier caso, en el ámbito internacional está presente directamente en la etiqueta, mientras que en la versión de China lo aplicaron más adelante. Pero sigamos con el orden. En cuanto a la pantalla, que encenderemos en un momento, la principal diferencia es la marca, Mijia Kikikle para la versión china, mientras que el internacional presenta el logotipo Mi de Xiaomi. Otra diferencia es la posición del timbre, incorporada en la palanca del freno izquierdo para la versión china, mientras que en la internacional se encuentra en el lado opuesto, al lado de la palanca de cambios. Mucho más feo y torpe en la versión internacional. Otra diferencia, siempre en las palancas de freno, es la presencia de sensores en la versión internacional. Como puede ver en esta imagen, de hecho, saldrán dos cables de cada palanca de freno. En cambio, encontramos las mismas perillas y la misma palanca de cambios en ambas versiones. Otra diferencia, siempre con respecto a las palancas de freno, es la inversión de la palanca izquierda y derecha en la versión de China. Si observa detenidamente esta foto, de hecho, notará que el freno delantero en la edición de China será controlado por la palanca derecha, mientras que en la versión internacional será operado por la palanca izquierda. Exactamente como nos utilizan en todas las bicicletas comunes. Sin embargo, la operación para invertir las dos palancas es muy simple, y lo veremos juntos en breve. No es casualidad que el logotipo en el vástago del manillar también sea diferente. Lo internacional es más alto, de lo que lo vamos a medir en muy poco tiempo. Mientras que para la guía, pasando en ambos casos con 4 cables, es lo mismo. En ambas versiones tendrá el logotipo de Mijia. La diferencia se encontrará en la versión internacional, el cable de la pantalla, de hecho, se triplicará, escapando de los dos cables de los sensores de freno. ¿Qué necesitan estos dos sensores de freno? Sencillo. Cuando se presionan las palancas de freno, el motor se apagará de inmediato, ahorrando un poco de energía. Sin embargo, en la versión china, el motor solo se apagará si deja de pedalear, usando solo el sensor de pedaleo. Y si aún no has comprendido la diferencia, te traigo un ejemplo práctico. Deténgase en el semáforo, presione los frenos, está listo para disparar el green y luego con el pie en el pedal en posición
para comenzar. Aquí, la diferencia se notará aquí. En la versión china, escuchará el motor que ya comienza a empujar con pequeños golpecitos, mientras que en el ámbito internacional esto no sucederá, porque mantendrá el motor a raya gracias a la palanca del freno. Tan pronto como se suelte la palanca del freno con sensor, estará lista para comenzar de inmediato y también tomará la versión internacional. Cerré los soportes del sensor de freno, continuemos. En cuanto al freno delantero, no hay diferencia. Encontrarás el mismo tipo de freno en ambos. Una gran diferencia está en los pedales, sobre todo de plástico en la versión china, mientras que completamente de metal en la internacional. Lógicamente, van en pares, tanto en el pedal derecho como en el izquierdo. 5 € aproximadamente es la diferencia entre estos dos pares de pedales. Si estás interesado en la versión de metal del internacional, puedes comprarla por unos 15 €. Obviamente ambos se pueden cerrar para ahorrar un poco de espacio durante el transporte. Más sensores, igual más cables. Y es por eso que la versión internacional en el centro del marco es una jungla de cables y conectores. Como ya hemos dicho, la batería es la misma en ambas versiones, 36 voltios, 42 de carga completa, y un amperaje de 5.8 amperios. Aquí la única diferencia está en las calcomanías. La versión china está marcada, mientras que la internacional es minimal. Lo mismo en el lado opuesto. En cuanto a la cadena y los tendones de la cadena son iguales en ambos, para la cadena es una velocidad única económica, KMC, incluso en la caja de cambios trasera de 3 velocidades Shimano Nexus, la encontramos idéntica en ambas. Lo mismo se aplica al sensor de pedal, modelo SP-1023, hay freno de tambor Shimano, modelo supereconómico, BR, IM31. Me detengo en otro detalle, que muchos piden, ¿cómo se inflan los neumáticos? Bueno, la respuesta no es exclusiva de todos. Es una decisión subjetiva y dependerá principalmente del peso de quienes la usarán. Los datos que está viendo ahora en el vídeo son divertidos, ya que en el mismo diámetro de rueda, 16 pulgadas, y tamaño de rueda, 1.75, en los neumáticos CST de la versión china se informa una presión de 2.4 bar a 3.1 bar, mientras que en los neumáticos duro, de los internacionales, los valores mostrados son de 2.5 bar a 4.5 bar, 1.4 bar de diferencia, no pocos. Yo digo que a 3 bar debería estar bien para la mayoría de ustedes. Otro detalle fácilmente identificable es la presencia de la pata de cabra en el mercado internacional en comparación con el chino, que no lo tiene. Las llantas están marcadas de manera diferente. Mijia en chino, mientras que el logo Mi, en el internacional. Además, la versión internacional está equipada con neumáticos que incluyen un borde reflectante especial en el hombro del mismo. Ambos tienen los reflectores fijos en los radios de las ruedas y tienen el mismo imán para asegurar el agarre una vez que están cerrados. En cuanto a los guardabarros, no los encontraremos en la versión de China, ni en la versión internacional. La única versión que los proporcionó fue la versión internacional anterior, la primera, el cinturón provisto en lugar de la cadena y una jungla de cables en el manillar para que queden claros. Por lo tanto, si quieres comprarlos, deberás hacerlo por separado. Te hablé de guardabarros, solo para presentarte esta otra diferencia, el soporte de fijación del guardabarros trasero. Como está viendo, en el marco internacional, el marco soldado tiene un soporte adicional, que de lo contrario tendrá que instalar por separado si posee la versión de China. Este soporte está casi siempre incluido en los diferentes kits de guardabarros. Presta atención al kit que quieres comprar, si tienes una versión china. Sillín y tubo sillín son diferentes. El chino presenta el logotipo de Mijia y está equipado con una silla de montar, Saddles Royal, modelo Shadow Plus, hecha en Italia, mientras que la versión internacional tiene un tubo de sillín marcado como Mi y una silla de montar, sin marca, total negro y anónimo. Probablemente más barato, El dibujo en los neumáticos es el siguiente, más marcado en la edición de China, pero una vez que se quitan los tubos de la silla de montar, metros en mano, y medimos. Exactamente 56 centímetros para el tubo de la versión china, y 66 centímetros para el tubo de la internacional, para un total de 65 centímetros de China, frente a los 75 de la internacional, diferencia de 10 centímetros. Mientras que para el vástago del manillar, comenzando con la medición justo debajo de los cojinetes de la dirección, tendríamos una altura de 40 centímetros para la versión de China, mientras que medimos 46 centímetros para el internacional. Incluso aquí, una buena diferencia de 6 centímetros.
La versión internacional ya llegará con el enchufe del cargador en el estándar europeo, nada que no se pueda remediar con un adaptador de 50 centavos. La única diferencia está en el enchufe del terminal, chino o europeo. Mientras que para el propio alimentador, además del texto escrito en inglés en lugar de en chino, encontramos la posibilidad, para el internacional, de suministrarlo a un voltaje de 100 voltios y 60 hercios. En España esto es irrelevante, y ambos están bien. 65 gramos de diferencia de peso entre los dos, esto para confirmar lo que se acaba de decir. En ambos, además, más o menos, está escrito. Advertencia. Mantener seco. Desconecte la alimentación antes de conectar o desconectar la batería. Manténgalo alejado de las llamas o chispas y asegúrese de que haya una ventilación adecuada durante la carga. Lea las instrucciones antes de usar. Solo para uso interno. Mientras que para la pantalla, al inicio se mostrarán diferentes logotipos. El hardware es idéntico, por lo que los tiempos de inicio, respuesta y apagado serán idénticos. Claramente en chino para la versión china, mientras que encontramos el inglés para la versión internacional. Las primeras diferencias sustanciales son Bluetooth y el tiempo desactivado en el panel derecho internacional. ¿Sí nota? Las opciones disponibles en los menús también son diferentes. En el ámbito internacional solo hay 3: Info, Summary, Setting. La ventana que falta es el código QR, que nos ayudará a conectar la bicicleta a la aplicación en nuestro smartphone. Tan pronto como la pantalla esté encendida, permaneciendo en una posición inmóvil, mostraremos el nivel de asistencia entre apagado, modo eco, modo normal o modo Boost Plus. Recuerdo que estos modos solo se pueden seleccionar con los dos grupos si estás en movimiento. En la parte inferior, sin embargo, leeremos el estado de carga de nuestra batería. Al bajar por una ventana se mostrará el total de kilómetros recorridos con su Kikikle, así como los kilómetros recorridos hoy, y las calorías estimadas consumidas. Estos dos últimos valores se mantendrán a diario. Bajando uno más con respecto a la versión de China, verá el código QR, para una posible asociación rápida con su smartphone. La última opción a continuación se referirá a los sectarios de bicicletas en su lugar. Presione el botón de encendido, apagado para ingresar al menú. Aquí encontramos una adición en la pantalla, esta vez en el internacional, eliminar datos del usuario. Siempre hablamos de los valores parciales, y no de los kilómetros totales, por supuesto. Para el resto del menú, son idénticos. Ver la pantalla izquierda, se muestra el tiempo de retroiluminación. 30 segundos, 1 o 2 minutos. Volver. Por ahora también he aprendido chino mandarín. Volver. Volver. Y apagar la pantalla con Yes. En cualquier caso, ya sea que tenga la versión china en chino o la internacional en inglés, con este sencillo clip puede traducir el texto en otros idiomas. De hecho, estas dos versiones diferentes que acabamos de ver hablan ambos italiano. Las dos pantallas ahora se han vuelto idénticas, incluida la apariencia de reloj y Bluetooth en la versión internacional. Además, cuando lo encienda y apague, ahora mostrará este bonito logotipo Xiaomi en color. ¿Qué piensas? Déjame un comentario a continuación. En conclusión, aunque me encanta la versión de China, esta que tengo, y los que me siguen en mis vídeos ya saben, la versión internacional es la preferida. De hecho, solo tiene pro en comparación con la versión china. Empecemos por la altura. La versión china es adecuada para un usuario de 1,74 m de altura, como soy. No más con la silla de montar casi en la máxima excursión, estamos realmente en el límite. Todos aquellos que superen el metro y el 75, el metro y el 80, deben optar por el internacional. Pedales 100% metálicos. Él tiene pata de cabra. Integra sensores de freno para parada del motor. Cargador con enchufe europeo. Visualización en inglés. Claramente, la elección final también estará influenciada por el precio que encuentre en el momento de la compra. 200 euros de diferencia no están absolutamente justificados. A 50 en cambio absolutamente sí. Además, recomiendo, si la altura no es un problema, comprar el más barato y, con la diferencia guardada, comprar un accesorio adicional y esencial.
como movimiento central en metal y con buenos rodamientos de bolas, en lugar de un freno eficiente y más seguro, una silla más cómoda y en línea con tu viaje diario, o algo más que veremos ahora mismo. Sígueme en mi garaje, Pimp My Kikikle. Comencemos de inmediato con dos productos simples, otorgados amablemente por Banggood. El primero será un lienzo protector a prueba de agua, perfecto para reparar su bicicleta de la lluvia, la nieve o del polvo simple en días de inactividad, mientras que el segundo gadget será una pata de cabra. Sí, una simple pata de cabra. También debe haber algo más, Los veremos mejor pronto. Empecemos por lo internacional. Para ella, elegí este accesorio simple y útil. ¿Qué es? Por supuesto, de una fantástica canasta hawaiana para el pan. Lo encontraremos dentro, un kit con gancho de fijación. Hoja con instrucciones de montaje, en inglés chino. Además de dos soportes de plástico, para reforzar y mantener la cesta en forma. Se ingresará exactamente, uno en este lado, y el resto en el lado opuesto. ¡Tadán! Y aquí está la canasta en todo su esplendor, listo para contener las compras diarias, el pan, y lo que quieras. Su instalación es muy sencilla. Este será el gancho que se colocará en el manillar de la bicicleta. 4x4 serán los espesores incluidos en el kit, para adaptarse a cualquier diámetro del manillar, así como la llave hexagonal necesaria para la instalación. No necesitarás nada más. Primero, desenrosque los 4 tornillos y abra el soporte. Más o menos el soporte se colocará aquí, en este punto. Ahora insertamos los espesores necesarios. 2 irán en este lado. Mientras que los 2 restantes en este lado. Ok, estamos listos para el acoplamiento. Sostenemos el soporte con el bloqueo de liberación orientado hacia adelante y apretamos los tornillos. Al no ser una bicicleta normal con el vástago de manilar que ayuda a mantener estable este soporte, podría ocurrir que al cargar algo de peso en la canasta gire ligeramente hacia adelante. Alinee el soporte bien hacia el centro y termine de apretar los 4 tornillos. Recuerda siempre cerrarlos a X. Perfecto. Abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar. Ahora será suficiente colocar la cesta desde arriba y apretar el bloque. Perfecto. La cesta está lista, firme y en posición. Y si rosa hawaiano afecta tu masculinidad, también hay una versión negra más sobria. En este caso, el usuario lo quería rosado, y luego volvemos a rosa. ¿Qué más decir? Es una bonita cesta grande, con un buen volumen útil, perfecto para una sesión de fotos en las colinas. No es adecuado para el peso excesivo. Además, hay un práctico bolsillo frontal, mientras que dentro hay un segundo, esta vez con un cierre de cremallera. Pronto haré unas pruebas de la canasta. En caso de que la cesta se mueva hacia adelante, como pronosticé, una brida colocados alrededor del vástago del manillar aquí. Con este tornillo adentro, resolverá el problema desde su raíz, seguro. Y para mantener nuestra bicicleta protegida del sol y el polvo, esta funda protectora de plástico es ideal. En tamaño L, cubrirá perfectamente toda la bicicleta, incluida también una posible cesta, como en este caso, o portaequipajes trasero. Boila. Y con el internacional hemos acabado, pero quédate conmigo unos minutos más para averiguar qué le hará la versión china. Comenzamos inmediatamente con la instalación de la pata de cabra.
Para ello usaré tornillos M5, con talla hexagonal, redondeada. Luego se colorea con una pintura negra para hacerlos muy similares a los originales. Una llave Allen de 3 milímetros, junto con mucha paciencia, será esencial para arreglar todo. Además, si opta por mis propios tornillos, le recomiendo estas inserciones especiales. El extremo esférico hace posible operar con una inclinación de hasta 30 grados con respecto al eje del tornillo, lo que nos permite ahorrar tiempo y maldiciones feas. Drop PH3, encuentra el enlace en la descripción. Advertencia. Dado que el marco ha sido pintado, todas las roscas de los tornillos se verán comprometidas. Luego preparamos el marco, con un simple truco para evitar despojar a la vid buena. Solo necesitaremos usar uno del mismo tamaño pero con una cabeza hexagonal. Más fácil de insertar y quitar con un simple criquitubo de inserción. Simplemente atornille este tornillo casi hasta el final, y luego desatornille completamente. Repitiendo también para el segundo hoyo de al lado. Al hacerlo, habremos allanado el camino para los nuevos tornillos más delicados. Una vez atornillado casi hasta el final, simplemente retírelo, repitiendo esta operación también en el otro agujero. Hecho. Ahora el filete está limpio y estamos listos para continuar con la instalación. Por lo tanto, preparamos el inserto esférico H3. Montado en un destornillador estará bien. Bastará con colocar el nuevo soporte en posición, inserte los dos tornillos definitivos con la mano durante unos cuantos giros. Gracias a este inserto especial apretamos los dos tornillos hasta que tengamos éxito. Nos ahorrará mucho tiempo, por lo que nos será más fácil solucionarlo. Luego termina las últimas vueltas con la tradicional llave Allen. Finalizar. Ahora estamos listos para usar pata de cabra, finalmente parando donde queramos. Abrir. Cerrar. Cuando está cerrado, se apoya en el tornillo del freno, pero no choca con ninguna otra parte móvil, por lo tanto 100% compatible con Kikikle. Con los tornillos pintados, ni siquiera notará la diferencia con los tornillos Kikikle originales. Ligeramente más voluminoso y menos elegante que el original, pero ciertamente más barato. Él hace su trabajo por igual, mejora promovida. Pero ahora pasemos a mis compras, compradas de mi propio bolsillo solo para ti. ¿Qué otras mejoras sufrirá esta cinesina? Definitivamente un soporte inferior de metal, aluminio, esta vez anodizado en azul. Un par de pedales planos de metal, baratos pero funcionales, solo para eliminar los originales de plástico. Luego veremos paso a paso cómo dar un toque de color a nuestra amada bicicleta, reemplazando las fundas y los cables de los frenos, extendiéndolos un poco antes de elevar el manillar unos pocos centímetros. Y con la ocasión de invertir la palanca del freno derecho, con la izquierda. Un par de poleas con 11 dientes, estrictamente azul, le dará un toque de color a la bicicleta, restaurando una mayor fluidez en la cadena. Terminando con la última actualización, esta vez en seguridad. Un par de patines nuevos para el freno delantero. Todo esto por menos de 40 euros. Encuentra todos los enlaces para la compra en la descripción del video. Por lo tanto, en el siguiente episodio verá la instalación de todos estos componentes ilustrados en la pantalla. Suscríbete al canal para ser notificado siempre tan pronto como se publique el video. Haga clic aquí en la parte superior derecha para continuar con el video. Todo es también para este episodio, te saludo con algunas fotos y espero verte de nuevo en mi próximo video. Lo olvidé, concluimos con malas noticias. Parece que Xiaomi está eliminando el módulo Bluetooth de sus Kikikles internacionales. Primero lo había hecho solo a través de software, y se reactivó fácilmente con el uso del clip. Ahora parece que le falta físicamente. Esto es una verdadera vergüenza, debemos proceder con la compra e instalación por separado. Veremos. Te agradezco por tu visión. Chao.